Voy a empezar con una cita que seguro que va a ser reconocible para algunos de vosotros y vosotras, y vamos a hacerlo mientras vemos esta imagen de Willem van Hedge, de la Galería de Cornelius en Amberes, de Coleus van der Heert en Amberes, en 1615, durante la visita del archiduque Albrecht, los archiduques Albrecht e Isabela. Y cito: «Vi allí telas de gran valor y que en su mayoría había admirado en colecciones particulares en Europa y en exposiciones de pintura. Las diversas escuelas de los antiguos maestros estaban representadas con una Madonna de Rafael, una Virgen de Leonardo da Vinci, una ninfa de Correggio, una mujer de Tiziano, la Adoración de Veronese, una Asunción de Murillo, un retrato, un monje de Holbein, un monje de Velázquez, un mártir de Rivera, una kermés de Rubens, 2 paisajes flamencos de Teniers, 3 pequeños cuadros de género de Gerard Dow, Metsu y Paul Potter, 2 telas de Géricault y Proudhon y algunas marinas de Berhausen y Bemut. Entre otras obras de la pintura moderna aparecían cuadros firmados por Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, etc. Con esta cita, que me imagino que alguno de vosotros ha reconocido porque pertenece a 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, o sea, esta enumeración, comenzaba precisamente El gabinete del aficionado, historia de un cuadro, un libro maravilloso que si no habéis leído, corred a leerlo, aunque va a haber un momento en que os voy a tener que destripar el final y no sabéis lo que lo siento, pero bueno, de todas maneras, de Georges Perec. Un libro que apareció en Francia en el año 1979 y que era un texto que narraba la historia de una colección de pintura que había sido atesorada por Hermann Raffe y entre cuyos extraordinarios tesoros estaba supuestamente este cuadro del gabinete de un aficionado de Kurz, un pintor norteamericano de origen alemán, donde se mostraba al coleccionista sentado frente a sus pinturas, como se puede ver aquí, admirando sus pinturas. Pero aquí empieza la primera trampa, porque este cuadro jamás existió antes de que el libro de Perec, como todo el mundo que ha leído el libro de Perec recuerda. El lienzo, como digo, tiene esta particularidad y además lo hace muy especial porque es la idea del cuadro dentro del cuadro, ¿no? Este cuadro que al infinito en realidad nos está planteando la idea de cuál de todos esos cuadros es el falso y cuál no es el falso, o incluso cuál de todo esto, de todos estos cuadros del gabinete del aficionado son realmente falsos y cuáles no lo son, o cuáles son copias, y si las copias también tienen algo de falso, o al menos de no original, del todo original, ¿no? Aunque 2 copias nunca pueden ser exactamente iguales, eso está claro, siempre va a haber algo, como muy bien cuenta Andy Warhol, que las va a hacer distinguibles. Entonces, como digo, hay dentro de cada lienzo, hay un lienzo pintado, una especie de juego con la misma escena, que es casi como todo el mundo que recordáis la historia de Perec, un juego de muñecas rusas en las cuales la escena cada vez se hace más pequeña hasta que hay un punto en que ya el cuadro es un solo puntito. Sin embargo, algo curioso va sucediendo en cada una de estas copias del cuadro, que aquí vuelven a aparecer en este falso o el falso posterior falso. No son copias literalmente hablando, pese a parecer idénticas, sino que cada nuevo lienzo tiene un pequeño detalle que lo caracteriza respecto al resto de los lienzos, ¿no? Copias, detalles, etcétera, etcétera, una plaza llena que se vacía, una persona que no estaba, un fragmento que de repente aparece, casi como juegos de prestidigitación, que son los que le gustan también a Perec en su escritura. El mencionado cuadro, en este caso, del que habla Perec, esta es la versión, como antes decía, que pinta Isabelle Vernet, El gabinete de un aficionado de 1982, o sea, un cuadro que se inspira en la novela de Perec, basándose precisamente en el escrito, sigue algo que es muy clásico dentro de la iconografía flamenca, como todos sabéis perfectamente, donde se presenta el propietario ante sus posesiones, ¿no? De hecho, la novela de Perec supuestamente se está precisamente inspirando en esta pintura con la cual hablábamos este rato juntos y donde las obras desplegaban ese esplendor que seguramente luego vistas una a una encontraríamos que muchas eran de dudoso pedigrí. Creo que es lo interesante dentro de estos grandes gabinetes de coleccionista, las obras que muestran un dudoso pedigrí y que, como digo, se relaciona
con otro cuadro, también muy conocido. Bueno, aquí aparece un detalle en el que realmente se está mostrando a los futuros, a los visitantes ilustres, se están mostrando los detalles. Yo siempre pienso, ¿por qué ese detalle y no ese detalle, no otro detalle? La verdad es que este tipo de pinturas, en este caso también muy conocido, el archiduque Leopoldo Guillermo en su galería de Bruselas de Teniers, pintado en 1650, a mí estos cuadros siempre me causan muchísimas, me despiertan muchísimas preguntas, porque algunas obras son reconocibles, otras menos, pero yo siempre me pregunto, dentro de estas grandes escenas de exceso que tienen tanto que ver con la época flamenca del 17, cuáles de estos cuadros son reales, cuáles son inventados y, sobre todo, cuáles son copias, cuáles son originales, etc. La pintura, como bien se puede ver, este tipo de pintura despliega cuadros y objetos fabulosos, muchas veces no solamente cuadros, sino que es un poco casi natural y artificialia, podríamos decir, que están retratados junto a los propietarios que los contemplan, que los disfrutan, en fin, un poco de todo, ¿no? Entonces, así se van constituyendo las colecciones, transformando las colecciones también, junto con los cambios en las relaciones de poder, porque finalmente una colección es siempre una relación de poder. Y este es un tema que a mí me interesa mucho respecto a los falsos, ¿no? La relación de poder que establecemos con un falso. Y si cuando hemos descubierto que es un falso, como antes estaba muy bien apuntando Leticia, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos del museo? Pero si estaba dentro, porque es falso o es copia, ya tenemos que sacarlo, y esto es un problema que yo creo que todas las personas que aquí estéis dedicadas a trabajar en los museos, que sois conservadores y conservadoras de museo, tenéis por fuerza que plantearos de una forma mucho más rigurosa que yo, que soy una historiadora, profesora, y que no tengo, de alguna manera, la responsabilidad en directa con esas piezas, pero creo que es un asunto que todos nosotros compartimos, ¿no? Precisamente, también en ese libro de Péguet, tras la muerte del coleccionista, Germán Raffé, que decía antes, tal y como ocurre a veces con las colecciones tras la muerte del propietario, los excepcionales cuadros se venden en diferentes subastas por cifras inverosímiles, ¿no? Eso es lo que siempre se dice, que la colección acaba exactamente cuando el coleccionista se muere, porque es algo que a mí siempre me fascina. Una gran coleccionista, como es Patricia Fels de Cisneros, ha redistribuido en donaciones su enorme colección, porque no quiere, dice, dejar este problema a sus herederos, a su familia. O sea, quiere decir, ella es una coleccionista, pero ¿por qué un coleccionista va a tener que dejar una colección que en muchos casos no perdura? Como digo, se venden en diferentes subastas y a nadie le parece raro que Holbein o Cranach alcancen cifras apabullantes, porque es una colección bien conocida, nos cuenta Georges Perec, y bueno, incluso alguien, y esto es un tema importante, hace una tesis sobre el pintor y se enfatiza la gran calidad que tiene este pintor, ¿no? O sea, la idea de ahí aparece este personaje que nos faltaba, ¿no? Que es el investigador o el erudito, que en un momento determinado, o el conservador de museo, que dice, esta es una buena pieza, ¿no? Que es lo que nos estaba faltando. Imagino que muchos de vosotros que habéis puesto cara de complicidad conocéis muy bien la literatura de Péguet y esta obra concreta con la cual empiezo el trayecto hoy, y habéis adivinado que el final no es tan idílico. Y aquí siento los que no lo hayáis leído, que tengo que contar un poco, tengo que destripar un poco este libro de Péguet, pero bueno, leerlo es siempre una fascinación y es un libro maravilloso, con lo cual ni tan mal. No todos viven felices y unos ricos y otros dueños de una obra ansiada, sino que en esos juegos de mano que al escritor le gustan tanto, y no solo en el lenguaje, pues hace un juego rocambolesco. De hecho, su propia biografía es, claro, una biografía de falsos, porque él cuenta en los libros que en su vida no hay nada auténtico, que todo es falso, hasta que cumple pues no sé, como 10 años aproximadamente, precisamente porque su familia es una familia judía que está viviendo en París, y entonces justo le pilla ese momento en que entran los nazis, y entonces no tiene nada que recordar, o sea, no tiene un álbum de familia. No en vano, precisamente Péguet es el autor favorito
de Boltanski, o uno de los autores favoritos de Boltanski, que también es un niño judío que de repente se encuentra, un emigrante judío que se encuentra en París y que también en un momento determinado va jugando a estos falsos verdaderos con su propia biografía, y tiene además unos álbumes extraordinarios en los cuales va cogiendo un poco imágenes que va encontrando aquí y allí y se construye un álbum familiar un poco a su imagen y semejanza, con la gente que en un momento determinado le gustaría tener de familia, que eso me parece que es también, bueno, una de las características. En este año Boltanski, separado por unos años de distancia, este es otra vez Perret. De hecho, Perret escribe otro libro, W, el recuerdo de la infancia, amante también de esos juegos de espejos que aparecen muchas veces en sus obras, y explica eso, que hasta los 10, 12 años la historia de su vida no son más que un par de líneas, y cuando no se tienen recuerdos de la infancia hay que inventarlos. Y yo iría más lejos, incluso cuando se tienen recuerdos de la infancia, irremisiblemente se inventan. O sea, que realmente la constitución del ser humano es siempre a partir de falsos. Y creo que eso lo sabemos todos porque lo hemos experimentado todos. Y cito: para los artistas o escritores nacidos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo para los artistas judíos como Perret y Boltanski, dice Marjorie Perloff, el souvenir d'enfance de Proust o Barthes parece haberse convertido en un significante vacío, un territorio para identidades asumidas y sensaciones inventadas. Creo que si todos inventamos, todo nuestro inconsciente está constituido por falsos, pues imagínate cuando no tiene uno ni un álbum en el que alguien va contándote que este era un tío, que este era un primo, etcétera, etcétera, en esta historia de familia. Por eso la propuesta de Boltanski, aquí aparecen sus álbumes familiares, que desde luego nada tienen que ver con su familia, son todos relaciones familiares de falsos, para contar historias reales, o por lo menos historias que él quiere que pensemos que es reales y que organiza a través de fotos falsas, bueno, o al menos no auténticas dentro de su historia de vida. Es un juego de entre verdades y ficciones que tiene mucho que ver con los propios falsos, que deja de nuevo el espectador abierto a cualquier interpretación. Rota incluso su posición frente a la visualidad clásica. Esto es una obra que está hablando de la Shoah y que son imágenes que va arrancando y que de repente son grandes fotografías que nos hace sentir una identificación con asuntos que nada tienen que ver en muchos casos con la Shoah, una genealogía irrefutable que a veces debe ser construida a posteriori, como el caso de la Shoah, ¿no? Con todos estos antecedentes en la mano, es fácil imaginar un final muy rocambolesco para esta obra de Perret, ¿no? Para esta obra de Perret, con el cuadro, que este cuadro ilustra de una forma tan clara, ¿no? E insisto, ahora sí que ya lo tengo que desvelar, porque después del éxito de la subasta, que se llevan además en un intervalo de años, porque la colección es alucinante y las piezas son tan buenas, y ya sabéis que normalmente en la subasta se va sacando todo de poco en poco para que no haya una especie ¿cómo se dice?, en el mercado no haya una especie de exageración de obras en el mercado. Bueno, pues cuando todos ya están muy contentos porque han comprado los tesoros que deseaban y los nuevos coleccionistas reciben una carta en el que cuentan que todas las obras eran falsas, que todas las obras de Hermann Raffke eran falsas, que habían sido pintadas por su sobrino, Hermann Raffke, apodado Kurz, en una operación que, por cierto, no había sido pensada como una forma de hacer dinero, que eso aún, bueno, yo voy a hablar luego de algunos sinvergüenzas, pero en este caso era simplemente la venganza por un engaño que la familia había sufrido tiempo atrás. O sea que ya vemos que en las cosas de los falsos puede haber de todo un poco, ¿no? De hecho, no está mal como desenlace de esta historia, que podría ser una historia real, ¿cómo no? Porque sin ir más lejos, yo he traído a colación uno de los grandes estafadores, o falsificadores. Yo creo que en este caso había un poco de estafa, ahora veremos por qué. Hans van Meegeren, que fue llevado a juicio en los Países Bajos en 1947, todo el mundo recuerda la historia, pero por si alguien no la recordaba, acusado de hacer negocios con el enemigo, porque había vendido un Vermeer a un militar nazi, más concretamente a Goering, y evidentemente le llevaron a juicio y le dijeron que era eso de vender grandes obras maestras a los nazis. Bueno, claro, él se vio realmente bastante
entre la espada y la pared, porque había sido un pintor que se ganaba bien la vida, bueno, modestamente la vida, aunque sin el reconocimiento al cual aspiraba. Otra vez la venganza detrás de los falsos, porque siempre pensamos que es hacer dinero, y no siempre es así. Las motivaciones detrás de un falso a veces son muy inocentes y a veces son inesperadas. Entonces, bueno, en un momento determinado decide marcharse a la Costa Azul y ahí pues deja de pintar sus propios cuadros y se pone a pintar obras de grandes maestros. Bueno, este es su Vermeer, y yo hay veces que lo miro, incluso yo que no sé nada de Vermeer, o sea que no soy una experta en Vermeer, y a mí esto me cuesta que pase como un Vermeer, básicamente, ¿no? Pero, y esto es lo divertido del caso, se pone como loco a producir falsos y aprender cómo hacer que las cosas nuevas parezcan viejas. Quiero decir que ahora evidentemente es más complejo, pero no tanto, porque hace poco vamos a hablar de un Pollock y de un Rothko que han colado en el mercado perfectamente, y los falsificadores saben que también es bueno saber de los pastiches, unir fragmentos desechados. Quiero decir que aquí los arqueólogos, los próximos a la arqueología, saben cómo eso se ha hecho toda la vida. Pero en este caso, lo interesante no es eso que siempre ha ocurrido. Bueno, este es el Vermeer de verdad y el falso Vermeer, y yo, que no sé nada, pues me parece que como aquello podía pasar por Vermeer, de verdad, entre los expertos de Vermeer. En todo caso, como digo, avanzaba mucho, digamos, su aprendizaje, y entonces, bueno, pues hacía todos estos Vermeer sin la ayuda de uno de los grandes especialistas en Vermeer, Bredius, que autentificó todos estos Vermeer sin un ápice de duda y lo publicó en Burlington Magazine. Y ya está, no hay más que hablar. O sea, el experto ha dicho que eso es Vermeer y es Vermeer, aunque a mí, insisto, hasta a mí, que no soy una experta, me cuesta de alguna manera que pase por Vermeer. Pero en todo caso, esto llama mucho la atención sobre un asunto que yo creo que está en la base de los falsos, y son las expertizaciones, ¿no? El trabajo de los expertos. Si un experto con mucho renombre dice que esto es algo, pues eso se va a quedar ya algo, al menos hasta que llegue otro experto con más renombre y desmonte un poco todo el juego que ahí se tiene, ¿no? En este caso, la reputación de Bredius era sagrada y nadie osaba contradecirle. Esto, evidentemente, cuanto más allá nos vamos en la historia, evidentemente por razones obvias. Yo he dicho antes que las falsificaciones están unidas al poder, y en este momento, en este caso, no iba a ser distinto. Cuantos más nos vamos para allá, más, ahora es cada vez más difícil, porque no hay un experto, sino que hay varios expertos que eventualmente pueden contradecirse. Pero bueno, tampoco, como digo, hay que irse a ejemplos tan lejanos en el tiempo. Precisamente ha ocurrido, como antes decía, con todo este escándalo de los Pollock. Bueno, estos son todos los Vermeer que pinta. Además, claro, un mercado escaso de cuadros es un mercado que está muy dispuesto a creerse lo que haga falta pronto, claro, porque si es un mercado en el que hay muchísimos cuadros de un artista, pues todo el mundo sospecha. Pasaba con Pollock. A mí me pasa aquí lo mismo, ¿eh? Bueno, de Pollock sé algo más que de Vermeer, pero esto, vamos, que es un Pollock bastante... Bueno, incluso en una reproducción habría mucho que hablar de este Pollock. Pero bueno, como digo, ha ocurrido con estos falsos Pollock, que esto ha sido una noticia de la prensa que saltó, y otros expresionistas abstractos, que fueron vendidos por cifras impensables en la Kleiner Gallery de Nueva York, que hasta ese momento había sido una galería prestigiosa y cuya directora evidentemente tuvo que dimitir, porque bueno, yo creo que realmente... Bueno, le habían metido algo que no era, pero la cosa fue que el mercado se inundó de todos estos falsos, también Rothkos. Bueno, también vuelvo a decir lo mismo, no sé si es porque ya sé que son falsos, los veo falsos, que esa es otra cosa muy interesante, pero bueno, los veo muy falsos, básicamente, ¿no? Este es supuestamente un sintítulo del 56 que se vendió en la galería en 2004 por 8,3 millones de dólares. O sea, no, se vendió por un buen precio, evidentemente, como una obra sobre la cual nadie tenía problema. O hay un documental en Netflix, si a alguien le interesa verlo, es muy divertido, que se llama Made You Look, The True Story About Fake Art, que es precisamente sobre todos estos últimos, porque cuando pensábamos que ya nos iban a colar un falso Vermeer, pues no, nos cuelan un falso Pollock y un falso Rothko. O sea, quiero decir, hay un entramado de poder en el cual las cosas pasan muy a menudo, ¿no?
y no es el único caso. También las obras de Basquiat, vuelve a ser lo mismo. Basquiat se pone de moda, hay pocos Basquiat en el mercado, vamos a ver de dónde sacamos Basquiat. Y yo creo que realmente el mundo del arte se cree lo que le interesa, lo que necesita creerse. O sea, quiere decir que seguramente era muy conveniente para todo el conjunto tener más Vermeer, como era muy conveniente tener todos estos falsos refrendados de Basquiat, que además fueron refrendados por el Museo de Orlando. O sea, quiere decir que es que aquí, y yo creo que en muchos casos ni siquiera de verdad hay mala intención, aunque el poder subyace siempre, insisto, pero bueno, presentó supuestamente 25 falsos del artista como auténticos y hasta se sospechó del fraude en un momento determinado precisamente por un material utilizado, que era un material de los años 90, un asunto de la cultura material que es tan importante. Había un pegamento o algo que alguien dijo, bueno, esto no puede ser de Basquiat porque es de los años 90, y en los años 90 Basquiat estaba muerto. Entonces, a partir de ahí se crea otra historia más. Y, bueno, ¿qué se hace con estos cuadros, ¿no? Que son falsos, pero que de alguna manera ya empiezan a tener un poco de pedigrí y genealogía, que, bueno, que los hace unos falsos auténticos, de alguna manera, ¿no? Pero no porque no hayan reconocido, sino porque tienen más de 3 líneas de historia. Por eso antes estaba hablando de Boltanski, ya tienen genealogía, ya tienen pedigrí. Incluso en museos muy solventes, como nuestro Museo del Prado, no hace falta que yo recuerde, el Coloso ha cambiado y ha vuelto a Goya y ha sido de Goya, ha vuelto a Goya. O sea, incluso museos más que solventes, con especialistas más que solventes, que a veces tienen criterios enfrentados, y es menos valioso, más allá del mercado y del prestigio, este cuadro, sea de quien sea. Es la pregunta que yo me hago siempre, ¿no? Más allá, insisto, del mercado. En todo caso, yo creo que hay un asunto que no es la pericia o menos del falsificador de Vermeer, sino que en un momento determinado la intriga del relato le hubiera gustado mucho a Perret, y es que confiesa en un momento determinado que él es el auténtico falsificador porque le iban a condenar a una pena mucho mayor que por falsificar un cuadro, que, en fin, dentro de un orden importa, pero mucho menos, ¿no? O sea, quiero decir, yo veo esto, Cristo y la adúltera, y la verdad, insisto, bueno, hay que tener muchas ganas de que esto sea un Vermeer. O sea, bueno, yo no sé de Vermeer, lo he dicho antes y lo confieso, pero, en fin, él dice que no se lo vende a los nazis porque no les ha vendido un Vermeer, sino una cosa que él ha pintado. Y entonces le da lo mismo, que la condena por falsificación va a ser mucho menos alta que la condena por hacer negocios, o trading with the enemy, como dirían los anglosajones, ¿no? Entonces, bueno, Cristo y la adúltera. Y entonces, precisamente, y esto es lo que es divertido de la historia, para que él demuestre que es así, le hacen pintar este Jesús en el templo con testigos, y tarda en pintarlo lo que tarda en pintarlo, y me imagino que todos se convencen de que, bueno, es menos grave falsificar, evidentemente, que vender un Vermeer a Goering, ¿no? Supongo que esa era la historia. En todo caso, estos dos perfiles de mujeres que veíamos antes, me parecen, uno de Vermeer y otro del falsificador, están ahora custodiados en el Rijksmuseum y forman parte, evidentemente, de su patrimonio. Tal vez, si no hubiera confesado, pues no se hubiera descubierto jamás el engaño, se hubiera quedado como unos Vermeer no tan bien pintados, digamos, ¿no? Bueno, todo. Yo creo que las copias romanas y el original griego, yo me acuerdo, no digo quién, pero en la carrera teníamos un profesor que nos hacía, en una diapositiva, distinguir si era una copia romana o un original griego, que yo siempre decía, bueno, esto realmente era de nota, porque si el azar te acompañaba, pues, pero hay veces que era muy complicado distinguirlo, al menos para mí, que no sé tanto de escultura clásica. Pero bueno, en todo caso, y dejando un poco esta broma de las copias, lo auténtico y lo falso efectivamente forman parte de la historia. Forman parte de la historia también como relato. O sea, por eso digo que una cosa es lo que uno conserva en un museo, pero el Rijks no lo descataloga. O sea, forma parte de la historia que ese museo tiene, del relato que ese museo tiene, y los objetos no se tiran a la basura. Los objetos se guardan como parte de algo que tiene que ver también cuando son falsos. Como digo, antes decía de broma, copias romanas. Bueno, en este caso concreto, precisamente el otro día lo estaba hablando con el profesor Luzón. Esta es nuestra Ariadna del Belvedere, que hay un vaciado que trajo Velázquez de la Academia, y entonces precisamente esta es una copia que tiene
algunas de los retoques, por así decirlo, de Angelo Maffei, y entonces en un momento determinado, me contaba el otro día el profesor Luzón, que fue a un congreso y no toda, y entonces todo el mundo le gustaba mucho esta copia porque no era la copia original, sino que era la copia con los retoques, y entonces se convierte en una copia, en un vaciado que tiene una particularidad respecto al resto de vaciados. O sea, quiero decir que hay toda una historia en los falsos, las copias, etcétera, que yo ya veis que no distingo mucho. O sea, quiero decir, ahora voy a intentar explicar un poco más eso. Entonces, estas particularidades me parece que van apareciendo, en este caso concreto, no solamente propuestas de Warhol, evidentemente que tomaba una foto de un periódico y que hacía unas cosas no originales dentro de un orden, sino, aunque él estaba trabajando, veis, muy artesanalmente. O sea, él coge una foto y trabaja muy artesanalmente para hacer un nuevo original, sino que en algunos casos, por ejemplo, las flores de la derecha son de Warhol y las flores de la izquierda, perdón, al contrario, las flores de la izquierda son de Warhol y las de la derecha son precisamente de Sturtevant, que es una copia y precisa de las flores de Warhol. O sea, falso, ¿cuál es falso? Claro, si tú quieres vender esto como Warhol, vale más, vale menos. Otra vez, la idea del mercado y del poder podríamos hacer. Decir, y cuando a ella le dicen, es mejor que la copia, dice, uy, pues si es mejor que la copia, o sea, tu copia es mejor que el original, ella dice, pues fatal, porque lo que tiene que ser es idéntica. Entonces, esa idea que surge con el apropiacionismo, la idea de estar trabajando, por ejemplo, en este caso concreto, de Sherry Levine, cuando hace una foto de Walker Evans, que es una foto de la foto. Y claro, ¿es esto un original? Sí, claro que sí, porque efectivamente no está haciendo una copia del negativo, sino que está haciendo una foto con su cámara de la foto. Original, copia, revisitación, además siempre ha estado aquí. Tenemos este caso concreto de supuestas falsificaciones, pero yo no sé ya si llamarlas de esa manera, de Alceo Dossena, que es otro de los grandes falsificadores del 20, cuando burló la pericia de los expertos y vendió fakes a museos por todo el mundo, contrastado, bueno, también contratado por marchantes, contrastado por expertos, pero en fin, dentro de un determinado lugar, que en ese momento estaban buscando esculturas del Renacimiento, que empezaban a escasear. O sea, siempre la idea de lo que escasea y lo que en un momento determinado se incorpora. Pero ¿hasta qué punto hay engaño por parte de las instituciones? O ¿hasta qué punto ese engaño no se traduce en otra historia, como antes decía, en un relato, en algo que se está contando? De hecho, esta famosa tumba, que fue una de las supuestas falsificaciones, lo adquirió el Museo de Bellas Artes de Boston, nada más y nada menos. En los museos americanos hay muchos casos parecidos, y entonces, precisamente, en este se quedó en el museo, porque además el director, igual que el director de Ashmolean, algunos directores de museos hace unos cuantos años, pues estuvieron siempre decían que por qué se iban a deshacer de esas piezas que formaban parte de la colección y que efectivamente, bueno, ¿cuál era el valor estético? ¿Por qué no se podían tener esas piezas que tenían cierto valor estético? Claro que uno de los grandes falsificadores más conocidos es Elmire de Hory, que era capaz de pintar a la manera, vamos a decir, a la manera, igual que en un momento determinado Sherry Levine está diciendo pintar a la manera de, o sea, no, o fotografiar a la manera de, pues yo diría que en este caso, Émile de Hory, pues es a la manera de Modigliani, a la manera de Picasso, a la manera de Matisse, Renoir, en fin, lo que se quiera. De él, precisamente, hizo una película, Orson Welles, que se llamaba Fake, y que es un poco la que yo he utilizado de fe de falso, porque qué es falso, qué no es falso, ¿no? Al propio Orson Welles le encantaba la idea de los falsos. ¿Os acordáis que La Guerra de los Mundos es un programa radiofónico que yo cuando estoy oyendo las noticias por la mañana, creo siempre que me pregunto si será la Guerra de los Mundos? O sea, porque cuando no hay incendios hay bombas. O sea, digo, bueno, sea cosa de los fake, pienso yo por la mañana, más me vale así, ¿no? Entonces, no solo distopías, sino fakes, que se traduce al castellano por fraude, y yo no veo tan claro que sea un fraude, sino que es mucho más que un fraude, porque realmente es toda una historia por detrás que se inventa, ¿no? Y ahora, bueno, lo llamaríamos fake news, pero bueno, fraudes, como lo llamaríamos de alguna manera, ¿no? Y es aquí donde está otro problema que planteaban, como antes digo, muchos directores de distintos museos, ¿no? ¿Hay que quitar una pieza del museo simplemente porque hemos descubierto que es un falso?
¿Cómo nos enfrentamos al valor artístico, estético de la pieza? Que es un problema, yo tengo muy claro el asunto ético. O sea, tú no puedes poner, esto es una escultura del siglo XV, pero ¿por qué no dejarlo poniéndose un pastiche de un señor con trozos de esculturas del siglo XV, ¿no? Que es lo que algunos se preguntaban. Solo porque es falso el museo tiene que deshacerse de la pieza. ¿Cómo nos enfrentamos, decían algunos directores de museos, hace unos cuantos años, al valor estético? Deja de ser bella porque no es original y, de hecho, algunos directores del Museo de Boston se empeñaron en mantener las piezas de esas autorías que en un momento determinado, bueno, pues no eran originales, pero que formaban parte ya de muchas de estas cuestiones, ¿no? La cultura china y japonesa es muy distinta de la nuestra. O sea, la idea de la originalidad les importa poco, digo, estas culturas, por hablar de otras muchas culturas, ¿no? No comparten estas obsesiones que en un momento determinado nosotros tenemos para esas culturas, copiar, seguir al maestro, no va a ser un demérito, sino todo lo contrario, va a ser un mérito porque se sigue de alguna forma el patrón. Es aquí donde van surgiendo muchas cuestiones que se asocian a los falsos, pero que también se asocian al viejo dilema de la calidad, fundamentalmente en mi área de conocimiento, en la historia del arte. ¿Qué es la calidad? ¿Por qué es una cosa buena o es una cosa mala, ¿no? ¿En qué se basan una y otras cosas? Bueno, yo siempre recuerdo que este cuadro de Artemisia maravilloso, alguien hace años, antes de que estuviera colgado, pues decía, qué pena que tengamos un cuadro de Artemisia, para un cuadro que tenemos no es un buen cuadro. La calidad es un asunto que tiene también que ver con el poder, que tiene también que ver con una historia del arte que se basa en el poder, etcétera, etcétera. Y como digo, valga de ejemplo esta Artemisia Gentileschi del Museo del Prado, que es un cuadro de índole más religioso y más contenido, y este otro cuadro, pues que esa persona que decía lo del Prado hubiera querido tener un poco entre manos. ¿Qué hacer, como digo, además, bueno, en este caso concreto es una vieja fotografía de las Galerías del Prado y ahí arriba está el cuadro de Artemisia, ¿no? Para hacerlo más complicado. ¿Es porque se pensaba que era de Horacio? ¿Es porque daba igual de quién fuera? Bueno, preguntas que quedan ahí abiertas de alguna manera, ¿no? Y aquí tengo yo todas estas casas museo, ¿no? Artefactos de época, en este caso Lope, esos artefactos de época que evidentemente no son de época, pero que ahí se construyen pues como lo que el público quiere ver. ¿Es esto un falso? ¿Tenemos obligación de hacerlo auténtico? ¿Qué hacemos, no? Con muchos de estos museos visitables. ¿Y qué hacer con los talleres del Renacimiento? Porque claro, estamos hablando de falsos y de primeras manos, y todos los cuadros del Renacimiento en muchos casos son de taller. O sea, una parte la hacía el maestro y otra parte fácil la hacían los discípulos, salvo en este caso que siempre se dice que es Verrocchio y los angelitos bien pintados, los de calidad, son de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer con Sol Levitt? Que todo lo pinta un taller. O sea, el Sol Levitt se muere y después del muerto siguen existiendo obras de Sol Levitt porque deja unas instrucciones muy claras para que esas obras se hagan. ¿Es un original cuando no hay autor? ¿Cómo llamamos a todo eso? Que creo que son cuestiones que el arte contemporáneo de verdad arrasa con ellas porque no sabemos qué hacer con muchas cosas que nos plantean más allá, problemas más allá de todo ese tipo de cuestiones. O qué hacer, por ejemplo, con todos estos objetos exóticos africanos, en este caso de Picasso, pero de toda la vanguardia, cuando hay el libro de Joshua Cohen dice que, aunque son objetos producidos en África, están producidos en un momento de tal estrés colonial que realmente hasta qué punto no son objetos producidos como objetos turísticos. O sea, es que allá donde mires, y seguro que Andrés, en el caso de lo precolombino, idem de idem, etcétera, etcétera, entonces, claro, hay toda una historia que a mí, personalmente, y esta tarde espero salir con las ideas más claras, se me queda muy complicado cómo definir un original, un falso, una copia, porque a mí se me mezclan continuamente todos los distintos niveles, podríamos decir, ¿no? Bueno, esto vuelve a ser Picasso, ahí está en un momento determinado con más objetos suyos, pero ¿y qué hacer con las copistas? Que eso es otro tema que a mí, que me interesan las mujeres artistas. ¿Qué hago yo con las copistas? Y de verdad que voy acabando, que estoy ahí, que ya voy tarde. Pues si todo es un infinito Quijote de Menar, ¿no? En el cual cada cosa a la vez copia, auténtico, y doña Clementina de Pizarro, en la Academia de las Artes de San Fernando, esta copia de Guido Reni, 1817, claro, las copistas.
¿Es una copia idéntica al original, más allá de que haya que tener 1 centímetro arriba o abajo porque no se convierta en un falso? Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Por no hablar, María José, de todas las chinerías que han circulado y que vuelven a ser objetos en estrés colonial que se hacen para consumo occidental, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo decir que algo es falso o verdadero? Este es el doctor Freud y todos los objetos que él rescata. Y esto es un falso Guernica, es un verdadero Guernica, cuando está de repente proyectado en Japón para que la gente lo vea. ¿Cómo nombrar al artista presente en esta instalación de Kabakov tan divertida, que son unos cuadros que el propio Kabakov pinta y que se inventa un artista? Y como aquí sabemos poco, 1992, incidente en el museo se llama, y como aquí sabemos poco, evidentemente, del mundo ruso, pues pensamos que era un artista de verdad, y era un artista que Kabakov a veces iba al rastro y cogía cuadros pintados anónimo y otras veces se inventaba directamente al personaje. O en este caso, de esta exposición de Constable, y así de verdad prometo que estoy acabando pronto, esta exposición de la National Gallery de 1996, que a partir de esta obra conocida de Constable, El campo de trigo, pues que el país identificaba como Reino Unido, como Inglaterra, pues el visitante llegaba al museo y se encontraba con una nueva instalación donde había objetos. Estoy hablando de 1996, ¿no? Que había falsos, copias, ¿cómo llamar a todo esto? Objetos de uso corriente de todos estos personajes, objetos pues como podríamos hacerlo nosotros con las meninas. Y luego también fotos muy grandes, enormes, casi como una instalación de arte contemporáneo de esos propietarios que contaban pues la historia de cómo eran estas copias, que lo había pintado en este caso la madre, que volvían a casa y de repente les gustaba mucho hacer petit pois, pero claro, también dentro de las copias y los falsos había categorías, otra vez el poder, en este caso Fleming Williams, que es uno de los grandes expertos precisamente en Constable, pues claro, tenía objetos que también eran parafernalia, pero eran copias antes de la letra, cajas de cerillas de los 20, bueno, así es la vida, ¿no? Quizás nuestros museos, pienso de repente, no quizás, seguro, nuestros museos están llenos de falsos y más vale que lo vayamos aceptando. Voy despidiéndome con este, a ver, si es que me deja. Que ni lo hubiesen notado. Lo pondré en su sitio. Ahí. Ya sabía yo que esto iba... Espera, sí, espera un momento, sí, pero es que como luego tengo... Espera un momento. A ver, ayuda. Además, yo soy usuaria de Mac y esto me parece diabólico. No, tercer mundo no, diabólico. No, perdona. No he dicho yo tal cosa. Bueno, bueno, esto es un trozo de una película, Cómo robar $1 millón. Llevarme un cuadro. Y usted tiene muchísimos. Seguro que ni lo hubiesen notado. Lo pondré en su sitio. Es precioso. Qué lástima. Sabía que mi padre y los criados no estaban. ¿Cómo? Bueno, este personaje absolutamente refinado, que se queda maravillado viendo este cuadro que es precioso y que evidentemente la historia, como seguramente recordaréis, es la hija de un coleccionista que contrata a un ladrón que encuentra en su casa tratando de robar las obras para que robe una estatua falsa de un museo que su padre ha vendido como verdadera. Otra vez un poco la misma historia de los falsos verdaderos. Y acabo con mi amiga, mi querida trucha peluda,
cómo todos esos falsos se convierten en auténticos porque son consuetudinarios en nuestra vida cotidiana. Ocurrió con esta trucha peluda, que seguramente muchos recordáis porque es un hit en el Museo Nacional de Escocia, que naturalmente, bueno, un taxidermista pues había puesto una supuesta trucha con un pelo de conejo porque decía que en el polo hacía tal frío que las truchas tenían piel. Bueno, inverosímil, pero esta trucha había estado allí mucho tiempo y sobre todo, bueno, todo esto tiene también una idea, bueno, tiene una verdad dentro de lo falso, y es que por lo visto hay peces que pueden tener una enfermedad. Yo he hecho una investigación a fondo sobre esta trucha porque es uno de mis grandes ídolos de los falsos, ¿no? Y además de Ángel González, mi querido Ángel González, que no está, era uno de nuestros grandes ídolos, la trucha peluda. Entonces, bueno, pues los parajes congelados pues tenían esto para mantenerse calientes. Entonces llegó un director con muy buen criterio y dijo, bueno, esto hay que quitarlo porque esto es una cosa que nadie se cree. Y entonces, a la pregunta ¿qué hacía aquel claro falso en el museo?, los visitantes pidieron que volviera, porque evidentemente ya se había convertido en una pieza que la propia historia había convertido en auténtica. Así que, bueno, quizás no ha habido ningún fake más verdadero que la trucha peluda, y con esto pues acabo la intervención y pido disculpas porque me he pasado. Gracias.